darme la oportunidad como siempre. Y está muy interesante el tema del que se está tratando. Fíjense que si hay algo que se necesita, por lo menos en radio, es la participación ciudadana a través de programas en donde la misma sociedad, en donde la misma ciudadanía hable, se exprese, porque esto viene a ser una válvula de escape del mismo pueblo para dar a conocer las anomalías que están tanto en su estado, en sus municipios, en las comunidades hasta donde se llegue. Lamentablemente a nivel nacional son muy pocas las estaciones que permiten o dan autorización o quieren dar la participación ciudadana, y eso es un derecho de la audiencia, que participen, que los tomen en cuenta. Yo creo que hablando y con esta libertad de expresión se pueden solucionar muchos problemas o bajarle el ímpetu cuando no son escuchados los ciudadanos, el pueblo. Obviamente buscan por manifestarse de otra manera y lamentablemente lo hacen de manera violenta. Si bien es cierto, y coincido con muchos de los diputados que han participado, hoy en día, si entran ustedes a programas de radio, lamentablemente el lenguaje que se utiliza es prosaico, grosero, no hay respeto hacia la audiencia. Según esto, porque se entiendan entre jóvenes y caray, no todos los jóvenes se expresan de esa misma manera, ¿no? Entonces yo creo que es la educación y eso es lo que se va a ir formando, que el ciudadano o que los jóvenes crean que así se deben de expresar con todos y para todo. Entonces, ojalá, y esto también, el derecho a la audiencia, le llegue a las comunidades, le llegue con su dialecto, que haya una radio, una televisión, en donde se transmita en la lengua de cada ranchería, de cada municipio, de cada lugar, porque, bueno, aquí en Chiapas hay bastantes etnias que no reciben la televisión y porque no tienen, obviamente, y más con esta pandemia, pues muchos se han visto en la necesidad hasta de ir a empeñar su televisión con tal de comer. Entonces la radio, pero la radio también, debido a la situación orográfica que tiene nuestra entidad, en pocos lugares también llega cortada. Puedo decirles que en Chiapas, en varios municipios, llega más la radio guatemalteca, la radio centroamericana, que la radio de aquí de la República Mexicana. Tienen muchos municipios. Si ustedes vienen y visitan, van a ver que se identifican más con Guatemala, con otros países, y sobre todo que se ha acrecentado muchísimo la radio en cuestión religiosa. Entonces, eso también ha creado una lucha, un conflicto entre comunidades, por lo menos indígenas aquí, que sí se debería de controlar también por la Secretaría de Gobernación. Gobernación anteriormente, pues castigaba o sancionaba a las radios que permitían utilizar un lenguaje soez hacia la ciudadanía y les multaban, pero hoy en día, pues, es la moda, ¿no? Y a la moda, bueno, pues todo lo que se acomodan, pero esto se va perdiendo hasta el lenguaje para los mexicanos, para los que tenemos el derecho de, por lo menos, de escuchar la radio. Aquí sí sería conveniente ver de qué manera se puede controlar nuevamente esto, que Gobernación entre, y esto no es estar en contra de la libertad de expresión, es estar en contra de que se vaya modificando muchas situaciones, que los mexicanos no somos así y no utilizamos ese tipo de lenguaje para entendernos entre nosotros. Es también regular la cuestión religiosa, en el sentido de que no haya muchas estaciones, y tampoco es estar en contra de la cuestión de religión, porque todos tienen derecho a participar, pero no podemos hablar que de un 80% de radio, 60% es más de religión, y eso se ve en muchas comunidades aquí en el estado de Chiapas. Entonces vamos perdiendo identidad los mexicanos ante esta situación. Ahí sí debe de ser regulado todo este tipo de hechos. Y bueno, es de la audiencia en Chiapas, nos preguntamos muchos que somos chiapanecos, ¿qué derecho tenemos si la televisión abierta nada más nos da 4 o 5 canales gratis, porque todo lo demás es pagado? ¿Hasta dónde tenemos derecho de elegir qué programas, qué canales podemos ver, si es lo único que nos dan, las únicas alternativas que podemos tener? Entonces hay que ver también que las televisiones pagadas contribuyan en muchas situaciones para tener un poco más de amplitud. Ahorita estamos viendo lo de la pandemia, lo de la educación en radio y televisión, y en pocas comunidades aquí se va a poder hacer uso de esto, porque o no hay internet, no tienen televisión, la señal no llega. A mí, para poder entrar con ustedes, tuve que estar batallando para poder ingresar nuevamente, porque me sacó
porque está lloviendo aquí y no hay el internet, como siempre se los he dicho. Entonces, sí, muy complicado. Y el derecho de la audiencia, pregunto, ¿dónde está nuestro derecho para poder accesar a lo que tienen los demás? Porque entonces ahí sí se refleja las clases sociales, los de arriba, los de en medio y los de abajo, aunque creo que ya la media no existe, porque era el sándwich. Ahorita es o eres rico o eres pobre o eres más pobre que los pobres. Yo creo que esa es la otra, o el otro sector social que ya se creó. Entonces, ante esta pandemia, sí pedirles también que si quieren hacer la educación en favor de esto aquí en Ecovach, de Chiapas, quiero decirles que se hizo los exámenes para que ingresaran los alumnos. ¿Y qué creen? En 3 días que se trató de hacer, nunca se tuvo la oportunidad de ingresar. ¿Por qué? Por las fallas de internet. Entonces yo no sé cómo le vamos a dar educación a los niños, a los jóvenes, cuando no haya los accesos. Vamos a tener una generación lamentablemente educativa de mexicanos y más de chiapanecos, que la educación va a ser más cara de lo que ustedes creen. Porque o comes o te educas. Ahí se las dejo en este sentido, porque derecho a audiencia, y los niños tienen derecho a la audiencia de poder educarse a través de los medios de comunicación, que se está poniendo muy de moda, pero en Chiapas, pues yo creo que de aquí a unos 10 años ya nos llega esa moda, ¿sí? Entonces, ahí se las dejo, por favor, y si pueden hacer algo por el bien de nuestra entidad, porque no se olviden, Chiapas también es México. Los chiapanecos también representamos a todo el país. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes, diputada. Muchísimas gracias, Isabel, y ojalá y se sigan haciendo este tipo de reuniones, porque hay muchos funcionarios que conocen la realidad atrás de su escritorio, pero que no saben lo que vivimos en cada entidad, ni saben las necesidades que tenemos. Eso sería muy objetivo, venir al lugar de los hechos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.